Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Miguel del canal Pescasur Rías Baixas y en esta ocasión os voy a traer un vídeo diferente, un vídeo que me habéis pedido también muchos de vosotros, un vídeo que ya tenía ganas de subir desde hacía tiempo y bueno, he conseguido prepararlo por fin y vamos a ver en este vídeo cómo entrenar la apnea y unos ejercicios básicos de estiramientos para ganar un poquito más de elasticidad en nuestros músculos intercostales y nuestro diafragma. Y bueno, vamos a ver unas nociones básicas de cómo entrenar la apnea. Ya os digo, sobre todo para los que estáis empezando, para que cojáis un poco de soltura y os familiaricéis con lo que es el entrenamiento de la apnea y cómo lograr aumentar nuestra apnea, y también gracias a hacer los ejercicios que os voy a mostrar. Y los estiramientos, intentar realizarlos todos los días, o por lo menos un día sí, un día no, varias veces a la semana. Incluso los días que no entrenemos la apnea, porque no nos da tiempo, no tenemos tiempo, o porque no nos apetece, pues los estiramientos no nos va a llevar más de 15 minutos y nos va a ayudar y a favorecer también mucho nuestro objetivo de aumentar nuestra apnea. Y bueno, ejercicios de estiramientos hay muchos, hay muchísima clase y muchísima variedad de ejercicios, pero bueno, con que hagamos 4, 5 o 6 ejercicios en nuestras sesiones de estiramiento será más que suficiente. Luego con el tiempo aprenderemos más, podremos ir variando los ejercicios, pero bueno, los que os voy a mostrar son 4 ejercicios básicos que se pueden realizar de forma sencilla y a medida que los vayamos realizando con el tiempo, pues vamos a notar que vamos a mejorar en nuestras apneas también. Así que vamos a ello, os lo voy a mostrar.
¿Cómo entrenar la apnea? En primer lugar, lo que tenemos que determinar es nuestra apnea máxima que tenemos en ese momento para, a partir de ahí, marcar unos objetivos. Entonces, dependiendo de la condición física de cada uno, dependiendo de si ya eres pescador, si ya estás habituado a la apnea o no, si estás iniciándote, pues unas personas obtendrán unas marcas u otras. Y lo importante es determinar cuál es nuestra apnea máxima en ese momento para, a partir de ahí, empezar a marcar objetivos. En primer lugar, tenemos que buscar el sitio ideal, por decirlo de alguna manera, para poder entrenar, un sitio que esté aislado, un sitio en el que estemos cómodos, que no tengamos distracciones. Entonces, ¿cómo buscamos esta relajación antes de iniciar nuestra apnea? Pues como ya he comentado en un vídeo hace tiempo, una manera de preparar nuestra apnea y también de concentrarnos y de ayudar a relajar nuestro cuerpo es hacer la respiración 1-2. Como había dicho, pues la respiración 1-2 consiste en expirar el doble de lo que inhalamos. De esta manera, nuestro cuerpo y nuestra mente también se relaja, aparte de obtener el beneficio de que depuramos mejor nuestros pulmones. Esta respiración la realizaremos durante 10-15 minutos, que es lo que vamos a dedicar para preparar nuestro entrenamiento de apnea, cómo empezar nuestro entrenamiento de apnea. Entonces estaremos 10-15 minutos en la cama, respirando con la zona diafragmática y realizando la respiración 1-2. ¿Cómo prepararíamos nuestra respiración antes de iniciar la apnea? Pues consistiría en dos partes. La primera, realizar 2 respiraciones profundas y una última parte en la que haremos una respiración completa, donde cogeremos todo el máximo aire que podamos en nuestros pulmones, tanto con la zona diafragmática como con la zona torácica. Nos olvidaremos un poco de la zona clavicular, la zona del cuello, ya que ahí la cantidad de aire que podemos coger es muy pequeña, entonces nos centraremos en la zona diafragmática y la zona torácica. Intentaremos coger todo el máximo aire posible en esas dos zonas. A veces es contraproducente coger tanta cantidad de aire porque nos genera mucha tensión en el cuerpo y eso a la hora de realizar la apnea en muchas ocasiones va a afectar de manera negativa. Es importante acostumbrarse, es importante empezar a acostumbrarse ya desde un principio a realizar respiraciones completas cuando hacemos nuestras apneas por un motivo. Cuando nosotros estamos haciendo apnea o estamos haciendo pesca submarina y descendemos, con la presión nuestros pulmones se comprimen. Si nosotros iniciamos una apnea a la mitad de la capacidad pulmonar, cuando lleguemos a 10 metros, a 20 metros, a 30, a la profundidad que sea, a 10 metros ya nuestros pulmones están a la mitad de su tamaño. Entonces, si bajamos con la mitad de nuestra capacidad pulmonar a esa profundidad, podemos sufrir un barotrauma. Entonces, la manera de respirar para iniciar nuestra apnea, cada serie de nuestra apnea en el entrenamiento, sería 2 últimas respiraciones profundas y una última respiración completa donde cogeremos todo el máximo aire posible, ayudándonos del diafragma y de la caja torácica. Bueno, y durante la fase de la apnea, pues tenemos que intentar seguir con esa relajación que conseguimos durante la primera fase. Tenemos que seguir identificando si hay tensión en alguna parte de nuestro cuerpo, intentar estar relajado lo máximo posible y nos intentaremos ayudar de otras herramientas para intentar mantenernos distraídos durante la apnea, intentar estar un poco más concentrados y no estar pensando en que queremos respirar, que al final es lo fundamental en la apnea. Cuanto más mantengamos nuestra mente distraída y concentrada en otras cosas, pues mejor será nuestra apnea. Entonces podemos ayudarnos, por ejemplo, con música. Podemos estar escuchando música durante las apneas, eso nos ayudará a relajarnos y estar un poco más distraídos de nuestras ganas de respirar. Y cuando lleguemos al primer golpe diafragmático, cuando nuestro diafragma se contrae involuntariamente por las ganas de respirar, pues ahí es cuando tenemos que intentar alargar un poquito más la apnea, forzar un poquito más la apnea, que es de lo que se trata el entrenamiento, para que así, pues poco a poco nuestro cuerpo se vaya habituando y a lo largo del tiempo, pues nuestra apnea vaya aumentando. Al final, la apnea es como cualquier otro tipo de ejercicio o deporte. Tenemos que motivar e incentivar ese crecimiento de la apnea. Bueno, y muchos de vosotros estaréis diciendo, la teórica está muy bien, pero la práctica, ¿cómo sería? Bueno, pues ahora todo lo que os he comentado, lo que sería la preparación de la apnea, pues los entrenamientos los realizaríamos mediante tablas, las tablas de CO2 o las tablas de O2.
Y bueno, hay muchísimas tablas, hay muchísimos ejercicios, muchísimas maneras de hacer los ejercicios, estático, dinámico, mientras hacemos sentadillas o andamos. Bueno, pero aquí vamos a centrarnos solo en tablas para hacer entrenamientos estáticos. Podemos buscar tablas por ahí, pero bueno, yo os voy a comentar, aprovecho el vídeo para enseñaros una aplicación que va muy bien. Es una aplicación sencilla, pero es muy cómoda, ya que nos hace todo el trabajo por nosotros. Podemos configurarla y en función del objetivo que queramos alcanzar, pues ya nos va a dar unos entrenamientos u otros. Entonces esta aplicación la podréis encontrar en la Play Store, se llama Freedive y la verdad que es una aplicación que es bastante sencilla, pero que nos facilita mucho los entrenamientos, es bastante completita y trae lo básico para poder entrenar de una manera sencilla. Y ahora sí que después de todo lo que os he hablado, de todas las fases de preparación y de todo lo que os he comentado, cómo trasladar todo eso al entrenamiento en sí, usando esta aplicación. Así que vamos a verla. Esta aplicación está muy bien, está en inglés pero es bastante intuitiva y nos ayudará y facilitará mucho el entrenamiento, ya que no tendremos que estar pendientes del cronómetro, ya que la propia aplicación hará todo por nosotros, incluso tiene avisos mediante voz o mediante vibración que nos irá avisando cuando nos quede poco tiempo en cada serie de recuperación o cuando nos quede poco tiempo para finalizar la apnea. Entonces, cuando determinemos nuestra apnea máxima, nos iremos a ajustes y aquí vemos un botón deslizante que es donde pondremos nuestro objetivo a alcanzar. Por ejemplo, si obtuvisteis una apnea de 1 minuto y medio, por poner un ejemplo, pondremos que queremos alcanzar una apnea de 1 minuto 45. La idea es ir aumentando 10, 15 segundos hasta que vayamos cogiendo esa apnea y una vez que alcancemos ese objetivo, pues iremos aumentando pues otros 15 segundos, otros 10, otros 15, a medida que vayan pasando las semanas y los entrenamientos. Una vez que seleccionamos el objetivo a alcanzar, cuando vamos a las tablas, se nos autogeneran unas tablas específicas adaptadas al tiempo de apnea que queramos conseguir. Entonces pusimos 1 minuto 45, si vamos a la tabla de CO2, vemos a la izquierda el tiempo de recuperación y a la derecha el tiempo de apnea. En las tablas de CO2 siempre se mantiene el tiempo de apnea y se va bajando el tiempo de recuperación. Esto se hace para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando a mayores concentraciones de CO2, ya que a medida que vamos descendiendo el tiempo de recuperación vamos acumulando más CO2 en el organismo. Luego tendremos la tabla de oxígeno y en la tabla de oxígeno pues es al contrario. Mantenemos siempre el mismo tiempo de recuperación y vamos aumentando el tiempo de apnea en cada serie. Entonces estas tablas se autogeneran con la aplicación y se van ajustando al tiempo de apnea que nosotros queramos conseguir. Y la cuestión es ir aumentando cada semana, cada vez que logremos llegar a nuestro objetivo de apnea, pues volveremos a ajustes e iremos aumentando 10-15 segundos. Pues por ejemplo, ahora queremos alcanzar un objetivo de 2 minutos. Entonces vamos otra vez a las tablas y vemos que la tabla ha cambiado, tanto la tabla de CO2 como la de oxígeno. Otra cosa buena que tiene esta aplicación, como os comenté al principio, de no estar pendientes del móvil con un cronómetro ni nada, es que la aplicación ya lo hace todo por nosotros. Si vamos a ajustes, vemos que podemos seleccionar un tipo de aviso, sea voz o vibración o ambas, y que nos avise cuando queden 30 segundos, que es lo que está marcado por defecto. Podemos poner 2 avisos o 3 o todos. ¿Qué más cosas interesantes tiene esta aplicación? Que podremos poner nuestros propios entrenamientos. Aunque ya os digo que con la tabla de C2 y O2 para empezar y estar un tiempo para entrenar y ganar apnea es más que suficiente. Le doy a más y nos deja añadir una tabla dinámica o una tabla estática. Vamos a poner una tabla estática. Aquí podemos poner el nombre de la tabla, entrenamiento, por poner algo. Aquí, en respiración, lo que sería la recuperación, ponemos, imaginaros, que queremos crear una tabla de CO2. Pues pondremos 90 segundos, 1 minuto y medio, e iremos bajando, que es de lo que se trata el CO2, de bajar los tiempos de recuperación. Entonces bajaremos en cada serie, imaginaros, 20 segundos, 70, 50, 30,
iremos añadiendo series, y 10. Y el tiempo de apnea, pues el mismo, imaginaros, 2 minutos, 120 segundos. 120, 120, 120, 120. Esto sería una tabla de CO2 un poquito más dura que la que nos autogenera la propia aplicación, y una vez que la tengamos, le damos a guardar y ya nos sale aquí. Aquí hemos visto un poco rápido a nivel básico cómo entrenar la apnea, cómo preparar una apnea, cómo preparar una sesión de entrenamiento, qué herramientas podemos utilizar y lo que podremos llegar a obtener con estos entrenamientos. Y bueno, lo he compartido con vosotros, espero que os ayudara, y si tenéis alguna duda podéis preguntarme en los comentarios y yo estaré encantado de responderos. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao.